Esta historia que les voy a contar es cierta, es un poco rara, pero bueno, demuestra un poco que tenemos ángeles. Esto pasó más o menos cuando tenía 16 años. Estábamos yendo con mi amigo Roberto Urioste y con su hermano Paco a Los Yungas, en el auto de Paco. Y saliendo de La Paz, se reventó la llanta del auto de Paco y nos quedamos espantados. No era solamente la llanta, parece que había algo más en el eje o algo así. Nos quedamos ahí como plantados. Roberto y yo estábamos con todas las ganas de ir a pasar unos días allá acampando, en algún lugar de Los Yungas, no sabíamos dónde. Entonces le dijimos a Paco que él se quede con el auto a arreglarlo y nosotros nos íbamos a ir en cualquier cosa. Bueno, nos dijo él, vayan por su cuenta. No sabíamos en qué irnos, porque no había nada, solamente habían camiones llenos de gente y de fruta yendo, porque no había buses. Entonces, aprovechando que un camión estaba parado cerca de la tranca, o después de la tranca, no me acuerdo bien, nos subimos con Roberto, pero el camión estaba tan lleno que solamente pudimos subirnos a la tabla de atrás, no pudimos entrar dentro del camión. El camión estaba lleno de gente y de campesinos, de fruta, de no sé, de un montón de cosas. Nosotros no pudimos entrar, entonces nos quedamos ahí afuera. Y pasamos la cumbre en esa tabla, agarrándonos muy fuerte, porque estábamos literalmente al aire más o menos. Era pues toda una aventura, ¿no? Nosotros teníamos nuestras mochilas encima, y además estábamos con nuestras mochilas y agarrados del camión para no caernos. Y sobre la tabla de atrás, ahí en la pantalla les muestro en qué lugar del camión estábamos. Bueno, pasamos la cumbre, todo muy divertido, pero deja de ser divertido cuando tienes que estar 3 o 4 horas ahí. Pasamos la cumbre y llegamos hacia los primeros pueblos donde el camión paraba, o tenía que parar. Entonces, en uno de esos pueblos, que era el camino principal del antiguo camino a Los Yungas, que son así delgaditos, llegamos a un lugar donde el camión se desvió y subió a un pueblito que estaba poco lejos, unos 10 minutos del camino principal. Descargaron lo que tenían que cargar, mientras tanto Roberto y yo, para no perdernos y para no perder la oportunidad de seguir el camión, nos agarramos muy fuerte a la tabla de atrás. Bueno, y el camión tenía que dar la vuelta en esos caminos así de chiquititos. Y es dar la vuelta así, 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 como haces con un auto cuando tienes que dar la vuelta en U en un camino delgado. Pero lo que pasaba acá era que el camino era tan delgado que el camión tuvo que hacer un montón de maniobras para dar la vuelta. Y me acuerdo que cuando el camión retrocedía, nosotros estábamos literalmente al aire, porque abajo nuestro había solamente precipicio. Y oíamos al asistente del chofer diciéndole, dale, 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 maestro, retroceda, retroceda. Nosotros decíamos, basta, ya no retrocedan más, nos vamos a caer en el precipicio. Y estábamos completamente agarrados y viéndonos unos otros diciendo, ¿qué hacemos? Acá saltamos si es que el camión se cae, o ¿qué hacemos? Y nada, el asistente lo hacía de modo tal que la rueda quede justo al borde del precipicio antes de avanzar hacia adelante y después otra vez hacia atrás, otra vez hacia adelante. Bueno, salimos de eso y continuamos camino. Hasta mientras ya habían, no sé, transcurrido un par de horas en camino de tierra, Roberto y yo estábamos completamente cubiertos de polvo. Él era rubio en ese entonces y yo tenía pelo negro. Los dos estábamos exactamente igual. Éramos nada, una capa de polvo encima, porque claro, todo el polvo de las ruedas hacían como un tipo torbellino en la parte de atrás, en la parte de la tabla donde nosotros estábamos parados. Bueno, fue bastante divertido. Finalmente llegamos a Caranavi. Caranavi queda como a unas 7, 8 horas de La Paz, más o menos, por el camino viejo. Bueno, llegamos y nos buscamos un hotelito por ahí para bañarnos. No habían toallas, nos secamos con lo que pudimos y dormimos ahí, en ese hotelito. Al día siguiente teníamos pues todas las ganas de seguir con nuestro plan original, que era ir a acampar en algún lugar. Entonces salimos del pueblo de Caranavi
y bajamos a la vera del río. El Caranavi tiene un río que es el río Caranavi. Bajamos a la vera del río y vimos un lindo lugar que quedaba al otro lado. Entonces Roberto me dice, ok, vamos a cruzar, nos quitaremos nuestros pantalones para que no se mojen y vamos marchando. Y me dice, yo voy primero. Y él tenía un machete. Eh, entonces él andaba con su mochila, su pantalón encima de la mochila y un machete. Y yo atrás con una mochila más chica porque era, digamos, el menos experto en acampar. Y empezamos a caminar por el río. Esos ríos de los Yungas son un poco engañosos porque por la superficie pueden parecer muy calmados, pero por adentro la corriente es fuerte. Entonces yo notaba que las piedras estaban un poquito resbalosas, pero se podía caminar, digamos que el agua estaba hasta la cintura más o menos. Cuando empezamos a caminar, y yo estaba súper concentrado en mis pasos, cuando alzo la cabeza, ya no había Roberto. El agua se lo había llevado. Giro mi cabeza hacia la derecha y veo a Roberto allá, peleando contra la corriente. Y Roberto apenas puede nadar en una piscina normal, menos en un río que se estaba llevando. Yo no podía hacer nada, no podía hacer nada porque el agua se llevaba a mi amigo, ¿no? Y estaba ya lejos. Yo veía a Roberto bracear como podía. Lo vi lanzar el machete hacia la superficie, hacia el otro lado del río. Y allá lejos lo vi alcanzar el lado opuesto del río. Y dije, uff, bueno, por lo menos se salvó y no se lo llevó la corriente. Bueno, eso, yo sigo caminando y ¡pum! Me resbalé en una roca que estaba como musgo, qué sé yo. Y me empieza a llevar el río. Qué horrible que te lleve el río porque las olas no son regulares, son súper irregulares. No habían piedras con las que te pudieras chocar, pero era una corriente fuerte. Entonces Roberto, que lo vi que se recuperó y estaba más o menos en pie en la otra orilla, me vio a mí bajando por el río. Y él lo que trató de hacer es que se fue al borde donde más podía mantenerse parado y me alcanzó la mano para que yo agarre su mano, ¿no? Y así él me pueda salvar. Entonces yo nadé lo más que pude hasta donde él estaba y pasó como en las películas, nuestras manos pasaron así. Y, y nada, alcancé el río varios metros más abajo. O sea, alcancé el borde del otro lado del río, varios metros más abajo. Y llegó y a Roberto le empieza a dar un ataque de la risa. Y yo me emputé hartísimo, decía, este boludo que se está riendo de mí, pero no, pues era un ataque de risa de nervios, ¿no? Bueno, al fin llegamos al otro lado, nos secamos un poco y pusimos nuestra carpa al otro lado del río. Bueno, por suerte esa noche no llovió porque si llovía esa noche el río nos llevaba carpa y todo. Bueno, y al día siguiente ya con la lección aprendida subimos por el río y encontramos un lugar donde cruzaban el río en barcazas. Bueno, llegamos así, cruzamos el río en una barcaza y llegamos a Caranavi a tomar un camión de vuelta. Bueno, en el camión de vuelta, claro, éramos los primeros porque no había nadie en el camión, ¿no? O tal vez había algunas personas, pero el camión estaba vacío. Entonces pusimos nuestras mochilas bien acomodadas en una esquina del camión y nos quedamos ahí, ahora sí, con nuestros puestos bien cuidados dentro del camión. Poco a poco empieza a subir más gente y nuestras mochilas con nuestra ropa caliente se vio enterrada en fruta, en naranjas, en mandarinas, era temporada de invierno, en todo tipo de kepis que pusieron encima de nuestras mochilas. Entonces cuando empezamos a subir hacia la cumbre, no teníamos que ponernos, estábamos en manga de polera. Y llegamos a la cumbre muertos de frío. Todos los demás campesinos estaban abrigados porque sabían pues de qué se trataba, pero nosotros no. Llegamos a la cumbre
muertos de frío, así con unas poleras. Y todavía, ya en la cumbre, cuando el camión empezó a acelerar porque es asfalto, empieza a llover. Entonces pusieron una carpa encima de toditos y claro, los que estaban parados se tuvieron que encoger para que entrara la carpa. Y yo me tuve que medio echar encima de alguien más, así que, no sé si era encima de alguien más, yo me acuerdo que tenía una madera que estaba como en punta sobre mi espalda y en mis pies tenía a un niño que estaba al lado de su mamá, entonces tuve que encoger mis pies para que el niño entre ahí al lado de su madre, estaba con, la, con la madera sobre mi espalda y esa carpa que apestaba. Era muy chistoso. Roberto no sé dónde estaba en otro lado del camión, no sé dónde estaba. Han sido como 2 horas que estaba en esa posición horrorosa. Bueno, esa es la pequeña historia que les quería contar. Seguramente mi ángel de la guarda me cuidó tanto en la ida cuando estaba en esa tabla como en el río. Pero ha sido muy, muy bueno. Eso es todo por hoy. Ya después les cuento otras cosas que me han pasado que son rarísimas. Chao.